Buen día, estimados colegas. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento de nuestro producto Neumoflux de 200 y 600 miligramos. La siguiente conferencia empezará primero por recordar partes básicas del aparato respiratorio. Si bien todos somos médicos, por cuestiones académicas debemos hacerlo. Luego hablaremos de la parte del funcionamiento de las células caliciformes y finalmente hablaremos de la farmacodinámica, la farmacocinética del producto y algunos estudios relacionados. Así que empecemos con la charla. El aparato respiratorio, para su mejor comprensión y estudio, se divide en una vía aérea superior y una vía aérea inferior, formada por la tráquea, bronquios y alvéolos. La nasofaringe es un límite topográfico que la parte superior que involucra la nariz y la faringe. Luego viene la orofaringe que involucra la boca y la faringe. Y finalmente la hipofaringe que comprende la región superior a la tráquea. La epiglotis y la glotis son partes anatómicas importantes de la tráquea y cuando nosotros deglutimos vemos cómo el alimento baja esta membrana cartilaginosa y obstruye la glotis para evitar que el alimento se vaya hacia la tráquea. La inervación está dada en la cabeza, en la parte superior por el trigémino, en la parte media de la cara por el glosofaringeo y en la parte inferior y todo lo que compromete el árbol respiratorio inferior por el nervio vago. La tráquea, todos reconocemos que es un tubo cartilaginoso de 16 a 20 semianillos cartilaginosos de 2,5 a 2,7 centímetros de diámetro y unos 11 centímetros de longitud. Esto depende del tamaño del individuo. La tráquea tiene 4 capas. La mucosa es una mucosa cartilaginosa y adventicia. Y recordemos que hacia la luz de la tráquea está cubierta por un epitelio que se llama epitelio respiratorio y del cual ya vamos a hablar un momento más adelante. Al menos el pulmón filtra unos 12.000 litros de aire al día, eso es una gran cantidad de aire, y allí ingresan partículas, alérgenos, microbios, microorganismos, otros gases como el nitrógeno, por ejemplo, y gases raros, pero también tenemos que ver que este aparato respiratorio se protege del ingreso de estos agentes anómalos a través de sus componentes anatómicos, los cambios aerodinámicos, la secreción de moco, que es muy importante para la conferencia del día de hoy, la tos, los macrófagos alveolares y las moléculas de efecto antibiótico. La primera línea de defensa en sí es el barrido mucociliar. Acá tenemos el epitelio de la tráquea, esta es la luz, este es el epitelio con sus células ciliadas y con las células caliciformes que están inervadas directamente por el nervio vago o décimo par craneal. Las células ciliadas tienen varias características que es importante recordar. Tiene cada célula aproximadamente 200 cilios que se agitan a una razón de 1000 veces por minuto y caminan una distancia, se mueven una distancia de 0,5 a 1 centímetro por minuto. Ese es el desplazamiento del moco y lo hace de abajo hacia arriba. Acá tenemos un diagrama con la imagen histológica y vemos las famosas células caliciformes en forma de cáliz con su base superior, su vértice inferior como una pirámide invertida. Acá vemos la célula caliciforme, es importante reconocer en ella el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. El retículo endoplasmático que asciende hacia la parte de la base y envuelve al retículo endoplasmático y va a ser la tramitancia de la mucina. La mucina se produce en el retículo endoplasmático, se almacena en las vesículas de secreción y por exocitosis es expulsada esta mucina hacia la luz del epitelio. El moco cumple varias funciones que son funciones de lubricación, de barrera, de humidificación
de eliminación de partículas y acciones antimicrobianas. Las células caliciformes tienen características funcionales, por eso se les llama células mucosas porque producen moco, merocrinas porque ese moco que producen es una sustancia que es liberada por exocitosis y son glándulas exócrinas. ¿Por qué? Porque su componente, su secreción sale hacia el exterior por exocitosis y no va al vaso sanguíneo. Cuando una sustancia va al vaso sanguíneo de una glándula se llama endocrina, pero esta es una glándula exócrina. Muy bien, las células caliciformes producen proteínas glicosiladas por una acción que se llama glicosilación, que no es nada más que la formación de proteína más un carbohidrato. Eso es la famosa mucina que produce el retículo endoplasmático del cual ya habíamos hablado y que asciende hacia el aparato de Golgi donde están las vesículas y por exocitosis eliminan su contenido. Además, estas células cumplen funciones de comunicación, acción celular, respuesta inmune, respuesta inflamatoria protectora. Pero cuando la acción bioquímica de la glicosilación en estas células falla, las células se enferman y el órgano se enferma, en este caso el pulmón, y podemos llegar a tener enfermedades neurodegenerativas e incluso enfermedades tipo cáncer. Las células caliciformes, al igual que las células ciliadas, solo llegan hasta los bronquiolos. En el árbol bronquial solo llegan hasta los bronquiolos. De ahí para allá aparecen unas células que se llaman células de Clara o células club o células exócrinas bronquiolares. Estas células exócrinas bronquiolares van a cumplir la función de las células antes mencionadas, de las células caliciformes, pero no producen moco. Ayudan a la defensa, ayudan a la unión de células, pero no van a ser productoras de moco. Las células caliciformes en el retículo endoplasmático producen mucina. Esta se va a almacenar en las gránulos o en las vesículas de secreción del aparato de Golgi y a la larga se va eso a expulsar. Y cuando se expulsa por exocitosis, a nivel del epitelio, esta mucina se hidrata y se hidrata y forma el moco. Ese es el momento en que se forma el moco. Pero esta hidratación, ¿de dónde viene? Viene de dos partes, del aire que está ya humidificado y del sistema venoso, que es el que aporta agua para esta acción química. Entonces vemos aquí en esta microfotografía unas células caliciformes, la célula caliciforme que está haciendo exocitosis. Y fíjense acá algo muy interesante en la parte izquierda y baja de la foto, cómo esa mucina se está hidratando y se convierte en moco. Ahora, otras funciones de las células caliciformes es producir secreción basal de moco para que cubra y proteja el árbol bronquial y secreción estimulada por presencia de agentes patógenos. Esta secreción estimulada fundamental para defendernos, pero si se produce en exceso, el moco se va a hacer muy duro, muy denso, perdón, y las células, las moléculas de este moco se van a unir de una forma muy, muy poderosa. Y se hace el moco espeso, viscoso y no podemos expulsarlo. Este moco es extremadamente complejo desde el punto de vista químico, pero lo que sucede es que cuando hay una presencia de un agente agresor, nuestro cuerpo va a hacer que esas moléculas de moco se unan demasiado, esos puentes disulfuro se unan muy estrechamente y de esta manera tratar de atrapar con mayor facilidad y eficiencia todos estos agentes patógenos. Entonces aquí podemos ver una molécula de moco con el enlace disulfuro. ¿Y qué sucede? Enfermedades como el asma, el EPOC, la bronquitis crónica, la fibrosis quística, las infecciones respiratorias y las enfermedades alérgicas
respiratorias pueden hacer que nosotros o el paciente nuestro produzca moco en exceso. Y como ya mencioné, ese moco en exceso se va a hacer muy potente. La adhesión disulfuro es muy, muy grande. ¿Qué sucede entonces? Aparece la acetilcisteína, nuestro Pneumoflux de 200 y 600 miligramos, y cuando nosotros revisamos la literatura, resulta que entre el año 1933 al 2023 se han escrito 21.551 estudios sobre la acetilcisteína. Si vemos en los últimos 2 años, en los últimos 10 años, se han escrito 8.867 estudios. Pero si hacemos la búsqueda en los últimos 2 años y pongo N-acetilcisteína en pediatría, solo en niños, se han escrito 84 estudios. Esto indica el nuevo advenimiento que tiene la acetilcisteína. Recordemos que la acetilcisteína tiene más de 90 años en el mercado, pero ahorita está en el advenimiento, está un nuevo progreso, una nueva era de la acetilcisteína porque tiene muchísimas propiedades farmacológicas que benefician al ser humano. Entre esas propiedades hablemos de las propiedades farmacodinámicas. La farmacodinamia, que es lo que el producto, el fármaco le hace al individuo, le hace a la persona, ¿no es cierto? ¿Qué le hace? Simplemente le va a dar un efecto que en este caso la acetilcisteína lo que va a hacer es destruir estos enlaces disulfuro del moco, ¿no es cierto? Y convertirlos en enlaces sulfidrilos. Entonces, fíjense que están los radicales de las moléculas unidos por doble puente de azufre. ¿Y qué hace la acetilcisteína? Interviene en este puente, lo destruye y pone allí su radical sulfidrilo. Entonces el moco se hace líquido, menos espeso, menos viscoso y va a ser más fluido para poder salir. La acetilcisteína tiene actividad citoprotectora y controla el estrés oxidativo de las células. Pero al controlar el estrés oxidativo, resulta que se estimula la presencia de glutatión. ¿Y qué es el glutatión? Es aquella sustancia que nos ayuda a eliminar toxinas de nuestras células, que nos ayuda en el transporte de vitaminas, minerales y que realmente ayuda a una protección como antioxidante. ¿Por qué las células tienen efecto oxidante? Es sencillo, porque cuando nos ataca un agente agresor, la célula se defiende con un mecanismo que se llama oxidación. Pero debe haber un equilibrio. Ese equilibrio es fundamental, porque si se rompe, aparece la enfermedad. Entonces, cuando hay más oxidación y nuestro cuerpo no es capaz de controlarla, la célula se enferma y fallece. Entonces hay muerte celular, pero aquí aparece la acetilcisteína porque con la presencia y la estimulación de la producción de glutatión, entonces tiene efecto antioxidante. Controla esta oxidación, la lleva nuevamente a una homeostasis y la célula se beneficia y no fallece. Controla este proceso. Las propiedades farmacocinéticas. La farmacocinética es lo que yo le hago al producto, ¿no es cierto? ¿Y qué le hago al producto? Lo absorbo rápido, hago que circule bien por las proteínas, ligado a proteínas, que tenga una biodisponibilidad, en este caso es del 10%. La acetilcisteína tiene doble mecanismo de metabolización, el primero en las células intestinales y el segundo a nivel hepático como efecto de primer paso. Cuando nosotros administramos a un paciente 600 miligramos de acetilcisteína, puedo hacer algunas mediciones farmacocinéticas. Entre ellas, la concentración máxima se puede medir en 15 nanomoles por ml. El tiempo de concentración máxima es de 0,67 horas, lo que equivale a unos 42 a 45 minutos más o menos, y la vida media de 6 horas, lo que indica que actúa rápido. Dentro de esa accionar, la acetilcisteína va a dejar unos metabolitos de desecho, pero resulta que este desecho es muy beneficioso para nosotros porque su desecho es la cistina y la cisteína, de tal manera que esta cistina y cisteína
no son nada más que aminoácidos que va a usar nuestro organismo para otro proceso metabólico. Recuerden que son aminoácidos, son muy importantes. Y genera la producción de glutatión, que ya vimos que este es el que produce el efecto antioxidante. La toxicidad del producto. Cuando se mide la toxicidad de un producto, se mide en animales de laboratorio, en ratitas o ratones Wistar, machos y hembras. En este caso, el de L50, que es la dosis letal 50, la dosis que alcanzaría para hacerle daño a un individuo, en este caso 7 y 6 gramos por kilo para estos ratoncitos. Ahí empezaron ellos a presentar efectos indeseables. Luego se quería medir el efecto indeseable a largo plazo crónico. Se les dio por 52 semanas 2 a 3 gramos kilo día de acetilcisteína. E incluso a las ratitas que estaban preñadas no les pasó absolutamente nada. No hubo teratogénesis y los animalitos empezaron a sentir malestar general, pero más allá de eso no sintieron absolutamente nada más. Es tan noble este producto que en el 2019 aparece un estudio, ¿no es cierto?, que es el uso de acetilcisteína endotraqueal en atelectasias en neumonía neonatal. Entonces, ¿qué pasó? Se le administró a un niño, se le instiló a través de la tráquea en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Ve el pulmoncito como estaba, con neumonía, totalmente tomado. Y a las 12 horas de haber instilado esta N-acetilcisteína, fíjese cómo el niño se controló totalmente. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? La dosis que se recomienda y que tenemos autorizado por la Agencia Reguladora de Control Sanitario, ARSA, es en adultos y niños mayores de 12 años, 200 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, y no sobrepasar los 600 miligramos día. En niños o adolescentes menores que necesiten acetilcisteína, esta dosis de 200 no es recomendable para ellos, no está diseñada. El médico tendría que administrarla en otra presentación. Y si el niño tiene fibrosis quística, ahí sí le podría ser útil, pero esto lo va a determinar, se va a determinar primero en la unidad de neumología pediátrica y se va a determinar por un neonatólogo o por un neumólogo pediatra que va a determinar las dosis exactas para el caso de la fibrosis quística. Cuando administramos 600 miligramos, solo se administrará a adultos mayores de 18 años y una sola vez al día. No se recomienda esta dosis de 600 miligramos, no se recomienda para personas de menos de 18 años. Muy bien, para terminar esta pequeña conferencia, quiero comentarles que hay una revista que se llama Seguridad en Drogas y apareció este estudio muy interesante que es la seguridad de N-acetilcisteína en altas dosis en enfermedad respiratoria crónica. Esta es una revisión sistemática en la cual se llega a demostrar que los adultos mayores de 50 años que necesitaban dosis altas llegaron a usar de 600 a 3000 miligramos día. Esto es un estudio para que podamos ver que sí se pueden usar dosis altísimas, pero esto dejémoselo a los neumólogos y a las unidades de cuidado intensivo. De todas maneras, lo que generalmente se ha utilizado y hemos utilizado es hasta 1600 miligramos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos usado y es lo que tenemos la experiencia previa. Quiero agradecerles, quiero desearles un buen viaje y esperar que se diviertan y que este producto sea de utilidad para ustedes y sus pacientes. Muchas gracias.